A toda la gente de PayPal, Patreon y PayU, les queremos pegar un agradecimiento, un abrazo, un cariño por la comunidad que hemos formado tan bacana, por todo lo que nos apoyan y por todo lo que nos ayudan y por todo lo que hacen posible este proyecto. Muchas gracias a todos ustedes. Lo sentimos siempre, en cada momento y en cada relato. Buenas. Después de nuestra maravillosa, querida y entrañable serie por América Latina, en donde realmente disfrutamos todo este enorme recorrido por nuestra casa grande, por nuestra tierra conjunta y amiga y parte de nuestra vida, vamos a hacer un especial y aquí les digo que los esperen a lo largo del segundo semestre porque van viniendo en diferentes órdenes, no vienen seguidos sino que van apareciendo especiales del año 1. El año 1 quiere decir que es que ahorita se cumplen un montón de aniversarios. Por ejemplo, en 1961 se hizo el Muro de Berlín, en 1951 se hizo el Pacto del Carbón y del Acero, origen de la Unión Europea, en 1971 el surgimiento de Bangladesh, el concierto para Bangladesh, el primer concierto rock a beneficencia que hizo en la vida, pero también son los 10 años de la primavera árabe en el 2011 y también los 20 años de las Torres Gemelas. Hasta diciembre, por ejemplo, el ataque a Pearl Harbor, la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estos aniversarios del año 1 marcan momentos muy importantes que vamos a contarles no seguidos, sino por ahí a lo largo del segundo semestre junto con otras historias que les tenemos preparadas. Y hoy, para inaugurar estos especiales que se van a hacer en el año 1, resulta que en 1991 se firmó la Constitución de Colombia. La Constitución del 91. Entonces no solamente es un aniversario absolutamente importante del año 1 para nosotros, sino que ya pasó una generación, porque de eso ya hace 30 años. Como ya pasó una generación, toca contarles el cuento otra vez. Cuando pasan las generaciones, toca volver a contar las historias, porque no la vivieron, entonces es el proceso. Oh, mi país, pero algo en ti más fuerte de crecer para tu suerte. Es el cantar de la raza del café, es el petróleo que hierve entre tus venas, es tu gente que no quiere más morir, es un clamor, un grito, es Colombia entera. Es un campo de selva rugiente y plena que no se deja, cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer que espera, y patria toda es Colombia entera. Situémonos en ese año, esa constitución es importantísima, porque esa constitución es la que nos va a reconocer como un pueblo pluriétnico y multicultural. Cuando ustedes dirán viviendo y paseando por Colombia, pues eso es evidente, ¿no? Que somos de todos los colores y de todas las razas, pues ante la ley no lo era. Va a empezar a hacerlo a partir de esta Constitución. Y hay una cantidad de derechos muy importantes que se van a formular por primera vez en esta Constitución. Esta Constitución es particularmente democrática y particularmente progresista dentro del continente. Y en ese sentido, digamos, tenemos una historia diferente a la de los chilenos, que están tratando de sacar una constitución adelante porque la que ellos tienen fue hecha en tiempos de dictadura.
y corresponde a ese periodo de su historia, cuando ellos desde el 88 ya son una democracia. Entonces no han actualizado la Constitución con la sociedad que Chile es hoy, que es una sociedad multicultural y pluriétnica, y ellos todavía están en la Constitución de un tiempo que ya no viven. Por eso los movimientos en Chile llevan a crear una nueva Constitución. En Colombia ya la tenemos, lo chusco sería aplicarla, y para aplicarla hay que conocerla. Entonces, ¿cómo fue que surgió esto? La Constitución de 1991 es el resultado de un movimiento estudiantil en primera instancia, porque son los estudiantes de las universidades de la Javeriana, de los Andes, del Externado, de la Nacional, los que se empiezan a movilizar para cambiar las cosas, para ver si pasaba algo. ¿Por qué? En esos años nosotros estábamos viviendo un periodo absolutamente desgarrador de nuestra historia. Estábamos en las guerras del narcotráfico, las bombas estallaban en las ciudades, la vida era un peligro. Fue la época en que les contaba en que la rumba era la resistencia, porque el único lugar donde podíamos estar vivos, esperando en cualquier momento la muerte de cualquiera, era rumbeando. La rumba se volvió también un escenario de resistencia y de vida, y fue una rumba poderosa la que vivimos en esa época, porque era nuestro único espacio para sentirnos vivos antes de que cualquier cosa nos pasara. Entonces estábamos en una situación absolutamente terrible, y esto llegó a exacerbarse a un punto verdaderamente dramático con el asesinato de 4 candidatos presidenciales en una misma elección. En esa elección fueron asesinados Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, dentro de todo lo que fue el exterminio de la UP, Carlos Pizarro, recién firmado el acuerdo de paz con el M-19, la desmovilización del M-19 como guerrilla, que es un antecedente absolutamente inmediato y digamos también una de las causas que hace posible la Constitución del 91, el acuerdo de paz del M-19. Y después de esta sucesión viene el asesinato que haría en las historietas de Asterix y Obelix. Ellos, que son tan valientes los galos, solamente temen una cosa: que el cielo se desplome sobre sus cabezas. El día del asesinato de Luis Carlos Galán, el más opcionado, casi seguro presidente de la República en la siguiente elección, el cielo se derrumbó sobre nuestras cabezas. Renuncio a las reformas y a pagar los impuestos, al derecho a votar y al deber del silencio, a falsas democracias, a los dogmas y credos. Ser esclavo y también a ser dueño, a evitar el pecado, al cielo y al infierno pueden llevarlo con los castigos, los premios. Yo me quedo con mi sueño, me basta con mi sueño. O sea, era claro que ya estábamos en un momento de no retorno, frente ni siquiera sabíamos qué, pero eso ya era el abismo. Y en ese momento empieza una marcha silenciosa y pacífica de los estudiantes en las universidades, los estudiantes siempre agentes transformadores de la historia, los jóvenes siempre los que van cruzando, creando, soñando y viviendo los caminos. Y dicen, bueno, hagamos algo, o sea, algo tiene que pasar, tenemos que cambiar esto, o sea, no podemos tener este escenario de una violencia así de demencial como proyecto permanente, porque es que esto no es posible para nadie. Y empiezan a marchar, y empiezan primero las marchas pacíficas para buscar un nuevo país. Era necesario construir un nuevo país, soñarlo, pensarlo. Entonces, primero son los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles van a llegar a mesas, las mesas van a llegar a acuerdos, los acuerdos van a llegar a un acto simbólico. Y el acto simbólico que va a haber, en ese momento iban a haber elecciones, 6 tipos distintos de elecciones que se iban a dar en ese momento. Una papeleta para el Senado. ¿Qué es una papeleta? Les explico a la gente ahorita. Es que resulta que antes no existían los tarjetones.
Los tarjetones se hicieron después para que precisamente hubiera una mayor posibilidad de democracia en las urnas. Antes, cada uno de los partidos políticos tenía personas que tenían sobres con las papeletas y cada papeleta era un voto. Entonces usted se iba donde los partidarios del candidato por el cual usted iba a votar y le decía que le dieran esas papeletas que eran los votos y usted las metía en la urna. Eso por supuesto estaba sujeto a cuánta gente pudiera tener usted en los puestos de votación para estar repartiendo votos para las papeletas. Y si usted tenía mucha fuerza, pues tenía mucha gente. Si tenía poca fuerza, tenía poca gente. Y entonces eso hacía inequitativo el que uno pudiera conseguir los votos por la gente por la que quisiera votar. Por eso se inventaron los tarjetones, en donde en un solo tarjetón está todo el mundo pintadito ahí. Pero antes no era así. Entonces cada uno de estos tenía una papeleta. Entonces había una papeleta para votar al Senado, una papeleta para votar a la Cámara de Representantes, una papeleta para votar a la Asamblea Departamental, de juntas de administradores locales que llamamos JAL, y otra papeleta para los alcaldes. Era la segunda elección popular de alcaldes. Antes los alcaldes no eran elegidos, sino que los designaban directamente el gobierno que acababa de ganar. Eso era, digamos, una ampliación de la democracia sumamente importante. Entonces, la idea de toda esta movilización estudiantil es llegar a que se haga una séptima papeleta. Es decir, una más fuera de las que todo el mundo tenía por las cuales iba a votar. Esa séptima papeleta nos iba a llevar a la idea de crear una constituyente para modificar la Constitución de 1886. Eso fue una cosa completamente visionaria y era simbólico. Eso no tenía en ese momento ningún acto vinculante, era solo para saber si estábamos interesados en hacerlo. Y como eso no tenía, digamos, como ninguna acción vinculante todavía, entonces ¿de dónde las íbamos a sacar? Aparecían en los periódicos y las recortábamos y votábamos ahí con eso. Entonces aparecía así en el periódico, chin, 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 y usted la recortaba. Y entonces resulta que con eso fuimos a votar. Muchos votamos, millones votamos. Y ahí ya hubo un primer consenso para crear una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esto fue un primer acto simbólico que pasa de la mesa de un movimiento estudiantil a un acto de ciudadanía, y ese acto de ciudadanía nos va a llevar a la voluntad de una constituyente para modificar la Constitución. Y eso fue lo que pasó. O sea, esto es una cosa increíble, por eso vale la pena contarla desde los estudiantes movilizándose en las calles, con sus camisetas, contando las historias y todo eso. ¿Por qué era necesario modificar la Constitución de 1880? ¿Por qué les dio por ahí y no por otra? Porque es que resulta que nosotros, para ese momento, teníamos una Constitución que ya llevaba 100 años. En 100 años éramos un país muy distinto al país en el cual se hizo esa Constitución. En el momento en que se hace la Constitución de 1886, todavía estamos en el debate de cómo vamos a hacer, si vamos a ser un país federal, es decir, donde cada una de las regiones tenga una autonomía de gobierno, como es federal los Estados Unidos, como es federal México, como es federal el Brasil, como es federal Alemania, o si íbamos a tener un gobierno centralista que se formaba desde Bogotá y gobernaba a toda la nación, como ocurre con otros. Es que los modelos eran los modelos que ya se habían hecho antes, entonces eran los modelos, por ejemplo, de Francia, que es un modelo unitario, y esta pregunta se la hizo todo el continente. O sea, América Latina estaba recién inventada y todavía estábamos inventándonos los sistemas políticos. Sí, porque nosotros nos habíamos independizado hacía relativamente poco en términos históricos. Entonces, antes había una constitución federal, pero en la Constitución Federal no había un acuerdo, entonces hubo muchos enfrentamientos en lo que durante mucho tiempo del siglo XIX nos ocupó, que eran las guerras entre liberales y conservadores. Les quiero contar que hice un curso
en estos días. Es el primer curso en línea que hago en la vida. Una experiencia súper interesante. Lo hice en Platzi. Platzi es una plataforma de educación digital que normalmente tenía la línea de explorar habilidades, pero ahora está ampliándose a otros espacios, como ese curso que yo hice con ellos. Y ese curso que yo hice con ellos es una de las cosas que a mí me parece más asombrosa y más fascinante, que es la historia de los empresarios inventores. Entonces, los empresarios inventores son personajes que moldearon el mundo en el que vivimos. Nosotros damos por sentado y por construido el mundo donde cotidianamente nos movemos, pero todo se soñó, se inventó a punta de obsesiones, a punta de curiosidades, a punta de imaginaciones, a punta de riesgos, a veces de locuras. Por ejemplo, George Westinghouse, él logró que la corriente se volviera corriente alterna y pudiera ir a los electrodomésticos, y gracias a él uno puede hacer tostadas por la mañana en la tostadora, prende la luz en el interruptor, eso se lo inventó él. Todos los electrodomésticos y los frenos de aire comprimido, lo suyo era una vida para el hogar y una ciudad alrededor donde la gente que trabajaba también pudiera disfrutar de las cosas que estaba haciendo en sus fábricas. Un tipo bien interesante que se inventó el mundo de la vida cotidiana, donde hoy nos movemos desde el desayuno hasta la hora en que apagamos la luz para dormir. Son muchas historias las que les voy a contar, por ejemplo, la de Walt Disney y sus amigos invisibles, un niño solitario que hablaba con sus dibujos y terminó haciendo de sus dibujos un proyecto de vida, y más adelante, cuando ya era un empresario grande, se reunía horas con Mickey Mouse y salía después de eternas reuniones y decía: estuve hablando con Mickey y hemos decidido hacer un parque temático. Y así, con estos personajes como Heidi Lamar, actriz de Hollywood austríaca, que aparte de ser un símbolo de belleza de la época, ella se inventó el Wi-Fi para solucionar un problema de transmisión en la guerra con los submarinos. Las historias más fascinantes y más increíbles de vida, de pasión y de obsesión de estos personajes inventores es lo que se van a encontrar en platzi.com/historiainventos. Esta es la plataforma donde pueden encontrar este curso. Pero si además se suscriben, van a encontrar una gran cantidad de cosas nuevísimas e interesantes para aprender. Los esperamos. Suscríbanse. Entonces, digamos, esto nos va a coger la mitad del siglo XX en esa vaina, todavía con las guerras de entre liberales y conservadores. Entonces, la idea de esta constitución era hacer una constitución unitaria para ver si podíamos conjurar los fantasmas de las guerras civiles. La Constitución de 1863, la de Río Negro, tenía una cantidad de derechos y una cantidad de cosas súper avanzadas para su época, pero todavía no generaba los consensos que se necesitaban para que todo el mundo la reconociera como una misma constitución, porque la gracia de las constituciones es que todo el mundo lo reconozca. Ese debate jurídico que llevó a guerras civiles hace que pasemos de una a otra y sube la del 86. La idea del 86 era tratar de conjurar esas divisiones. No es que lo haya logrado, porque después vino la guerra de los 1000 días, que fue cuando ya se nos fue la mano, ya nos pasamos de toda pasadez. Sí, porque ya la guerra de los 1000 días es como la culminación de un gran ciclo de violencia de los finales del siglo XIX. Pero ahí se creó un estatuto unitario, y esa constitución, como era en un escenario tan crítico, esa constitución consagró el país a la fe católica. Fue unitaria, es decir, desconoció las regiones, y esa constitución desconocía la pluralidad de nosotros y le dio mucha fuerza al Ejecutivo. Hizo un Estado unitario gobernado desde Bogotá,
y tenía muchísimas restricciones en los ejercicios de poderes y de opciones democráticas. Era todavía una camisa de fuerza muy estrecha. La idea era que eso conjurara los fantasmas que teníamos en esa época. Pero en 100 años ya cambió tanto el país que ya esa constitución no nos representaba, y el hecho de que estuviera consagrada a la fe católica pues hacía que no hubiera libertad de cultos. Por ejemplo, eso tiene unas implicaciones impresionantes a nivel de la educación y a muchos niveles, y hacía que no hubiera muchas opciones de pensar o ser diferente dentro del país que tenía esa constitución. Entonces, analizando esa constitución, el movimiento propone que la cambiemos por una que nos incluya, por una que nos contemple como un país nuevo, distinto, que ya éramos, pluralista, diferente, completamente distinto al país del 86, que tuviera libertad de cultos, que tuviera libertades políticas, porque antes de eso no las teníamos. En una época se conocía la generación de esa época como la generación del estado de sitio, porque se gobernaba con medidas de excepción, lo que hacía que las garantías individuales quedaran temporalmente suspendidas. Entonces era muy difícil todo porque no existían muchos derechos. La idea de estos movimientos es llevar a una constitución que reconozca derechos que no estaban siendo reconocidos en esa época, porque las sociedades muchas veces se hacen más amplias, más diversas, y necesitan leyes que contemplen los cambios en las constituciones. Así la cosa prosperó. Entonces eso nos va a llevar a lo que se va a llamar ya una Asamblea Nacional Constituyente. Después del éxito de la séptima papeleta, por la cual votamos muchísimos, se decidió dar paso ya a una constituyente. La séptima papeleta no era vinculante, era simbólica. Y entonces después ya, bueno, ¿cómo se va a hacer eso? Entonces eso es una segunda votación en las elecciones de presidencia, porque la séptima era para las elecciones que contemplan la formación de Congreso y Cámara, pero después ya eran las de presidenciales. En la presidencial, para hacer una nueva constitución va a haber una segunda votación masiva, contabilizada, y luego sí se van a poder elegir los 70 constituyentes desde todos los diferentes partidos, ya no solo de conservadores y liberales, porque durante mucho tiempo esas eran las únicas fuerzas que se reconocían en la historia y eran las que estaban enfrentadas. Fue por las que se creó el Frente Nacional. Después pasó el tiempo del Frente Nacional, pero todavía institucionalmente solo se reconocían esas dos. Entonces la idea era que esta constitución reconociera muchas y diversas fuerzas políticas, muchos y diversos actores de una nueva realidad nacional. Y por eso los 70 constituyentes vienen de todas partes. Incluso llegaron del Quintín Lame, de las guerrillas del EPL. La gente desmovilizada del M-19, por ellos fue constituyente Antonio Navarro Wolf. Viene gente de todas partes. Por las mujeres estaban Aída Bella, María Mercedes Carranza, María Teresa Garcés, Elena Herrán. Por los indígenas, Lorenzo Muelas. O sea, esto trata de representar un país en el que quepamos todos. Ese es el espíritu de la Constitución del 91. ¿Cuánto va a durar? 150 días hasta la redacción del texto final. Una vez que lo hagamos, estamos en otra variante jurídica, histórica, y hemos llegado a otros acuerdos distintos. Los presidentes de esa asamblea fueron Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Navarro Wolf. Entre los constituyentes, como les digo, estaba Carlos Lemoncimos, Eduardo Verano de la Rosa, Fernando Carrillo, Hernando Yepes, Guillermo Perry, Iván Marulanda, Jaime Castro, Abel Rodríguez, Álvaro Leiva, María Mercedes Carranza, Orlando Falsborda, el gran sociólogo tremendo, Aída Bella, Carlos Lleras de la Fuente, Lorenzo Muelas por los pueblos indígenas, y bueno, mucho más, muchas más. Cada uno de ellos va a aportar una visión desde su propio partido. Cada uno de ellos, había gente de partidos antagónicos totalmente diferentes, con pensamientos muy y radicalmente diferentes a los otros, y esa diversidad, esa profunda diferencia, esa manera como estaban totalmente encontrados en lo que a política se refiere, fue lo que le dio la diversidad a la Constitución del 91, porque hacía que cada uno pudiera poner su propuesta, por distinta que fuera a la del otro.
es el primer, digamos, ese pacto que nos sentamos a hacer sobre cómo nos vamos a gobernar de una manera diferente. Recuerdas, hermano, los poemas rojos y los soles frescos de los sublevados, y vamos al lomo de vientos bravíos, sembrando semillas de nuevos caminos. Recuerdas las lunas amando y cantando, que la esperanza vive mientras dure el sueño. Por eso nadie, ni nada, ni el tiempo podrán expropiarnos todo lo soñado. Recuerdas, hermano, Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio, palabras verde, esperanza teñidas de sal y selva. Les dijo: la vida es nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, 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 son semillas también nuestras. Y esa Constitución empieza a reconocer una cantidad de derechos que antes no estaban contemplados en la del 86. Entonces, para esto tenemos que hacernos una pasadita por los derechos, porque es que resulta que hay derechos de primera, de segunda, de tercera generación, y esta Constitución empieza a contemplar derechos que no se tenían en cuenta antes. Los primeros derechos, recién inventaditos, fueron los que hicieron posible la creación de los Estados Unidos, que comienza diciendo que es un principio autoevidente en sí mismo que todos los hombres nacen iguales ante la ley. Esa es la primera constitución en la historia del mundo que tiene la igualdad ante la ley como un derecho universal consignado. Eso lo tomaron de la Constitución de Virginia, que era el antecedente. Luego viene la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa y de la Asamblea Nacional Constituyente va a salir el texto de los derechos del hombre y del ciudadano. Y esos derechos del hombre y del ciudadano son el primer texto que tenemos nosotros sobre cómo van a ser los derechos. Y ahí están los fundamentales. Esos derechos tenían el objetivo de proteger al ciudadano contra la fuerza del Estado, porque la Revolución Francesa se hizo contra el Estado absolutista, contra Luis XIV, que decía que el Estado soy yo y mí mismo. Eso quería decir que el rey tenía derecho a la vida, a la tierra, al aire y al sol. O sea, el derecho, él se llamaba el Rey Sol, y en el derecho divino, ¿quién le había dado ese derecho? Dios. ¿Dónde quedaba la notaría? Ahí estaba el problema. ¿Cómo iba uno a verificar que Dios le había dado ese derecho a ese señor en particular? Entonces, en la Revolución Francesa se dice: no, de ahora en adelante los derechos no los va a tener el rey por un mandato divino, sino que los va a tener el pueblo por una voluntad política conjunta. Y ahí sale la idea de ciudadano, ya no súbdito, porque el súbdito es aquel que jura lealtad a un rey, sino el ciudadano, que es aquel que tiene la capacidad de votar, elegir y ser elegido. Ese es un cambio que es el que hace posible los estados de derecho, la modernidad, todo lo que tú quieras viene de ahí, y viene después los derechos del hombre. Y el primer derecho que se protege es el derecho de la vida, porque es que, ¿cómo le parece que para que usted vaya a tener derecho a la dignidad, vaya a tener derecho al libre pensamiento, a la integridad física, a todo lo que va a venir de ahí en adelante, que les voy a contar ahorita, tiene que estar vivo? Porque no es que los muertos no tienen derechos. Eso muerto uno para qué se pierde la plática. Entonces hay que estar vivos. O sea que el derecho a la vida es un derecho autoevidente en sí mismo. Ese derecho es el supuesto de todos los derechos que van a ocurrir de ahí para adelante. Entonces, a partir de ahí viene el derecho a la libre expresión, porque a usted lo pueden decapitar por hablar mal del rey. El derecho a un juicio justo, porque los sistemas, antes cuando no existían los sistemas probatorios, entonces a usted le picaban la lengua y si no le sangraba era bruja, diga, y la quemaban. Entonces, no, que haya un sistema probatorio y que realmente a usted lo juzguen en justicia. Ese era el otro. La libertad de circulación, que usted pueda movilizarse por cualquier parte como quiera. La libertad de religión, porque era la época del absolutismo. Entonces, la libertad de cultos y el sufragio. El derecho a votar, porque el voto es el mecanismo. Entonces, estos son los primeros derechos del hombre ciudadano. Estamos hablando del siglo XVIII. Los primeros fundamentales, los derechos del hombre.
Luego, a medida que van avanzando las sociedades, es necesario formular otros derechos. Vienen los derechos humanos de segunda generación. Esto ya tiene que ver con la equidad y tiene que ver con la igualdad. Y empiezan a ser reconocidos ya con un carácter vinculante después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial? Y ahí está lo interesante. Porque es que usted se puede inventar los derechos y los derechos no son como lámparas. Eso no es que quede ahí colgado, ya listo. Eso pueden pasar barbaridades. Barbaridades como que un señor un día se invente que pertenece a una raza superior, que tienen derecho a espacio vital y que para que su espacio vital le permita respirar el aire que a él le parece va a matar a 6 millones de personas de la religión judía y va a invadir a todos los pueblos europeos y les va a meter los tanques por encima y los va a meter en una guerra demencial. ¿Qué fue esto? El nazismo. Hitler logra montar un proyecto de terror bajo el cual no era posible los derechos de nadie más, sino de la raza superior que se había inventado, porque el invento de las razas superiores es de lo más farito, de lo más arcaico y de lo más terrible que la humanidad haya hecho, o sea, de los errores humanos verdaderamente espantosos, porque en nombre de eso se han hecho toda la clase de barbaridades. Entonces ese tipo le corrió el champú, y se le corrió el champú a todos los que lo siguieron, a los nazis, y llevaron al mundo a una guerra con 50 millones de muertos. Entonces, después de esta guerra con 50 millones de muertos, después de la batalla de Stalingrado, después de las ciudades arrasadas, después de lo que sufrieron todos los pueblos de Europa, todos los derechos humanos fueron violados ahí, porque el derecho a la vida fue el primero que fue violado y de ahí para adelante pues no hay más derechos. Entonces el mundo alarmado dice, ¿qué fue? ¿Qué hicimos? Tenemos que volver a la brújula de los derechos humanos, porque es lo único que nos permite tener una luz en el camino, evitar el sufrimiento humano y no matarnos los unos a los otros, porque también Hobbes decía, la sociedad puede matarse entre sí si no hay un Estado fuerte, que llamaban el Leviatán. O sea, sí, pero ese Estado, si no tiene controles, puede acabar con la gente. Entonces, estos son los debates políticos sobre cómo nos vamos a mandar como sociedades. Y después de la Segunda Guerra Mundial llegó la necesidad de hacer que los derechos humanos fueran universales, vinculantes. Quiere decir que los pueblos que se suscriben a eso tienen la obligación de cumplirlos. Porque la reconstrucción de Europa no solamente fue una reconstrucción física, no solamente fueron los ladrillos, y en la misma Alemania donde tantas mujeres pegaron ladrillos junto con sus niños para reconstruir una Alemania devastada. No, era reconstruir todo el corazón, el espíritu de la democracia, el Estado de Derecho, las instituciones, todo había caído por el piso en las ciudades ocupadas por los tanques alemanes. Entonces había que volver a hacer Europa todita. Por eso se va a hacer el pacto del carbón y del acero, para decir si se inventan una vaina más chévere y se dejan de matar. Entonces, por eso, esos derechos que nosotros llamábamos del hombre y del ciudadano, ahora vamos a llamar los derechos humanos. Quiere decir que ya no son del hombre y del ciudadano, porque van a poder votar las mujeres y las ciudadanas, y vamos a votar todos los seres humanos. Entonces ya no tiene que ver con la propiedad como los primeros derechos, sino tiene que ver con el hecho de ser humano. Es decir, todos los que pertenecemos a la especie de los humanos vamos a estar cubiertos por esos derechos, y esos derechos nos garantizan que estemos vivos para que se nos cumplan en primera instancia. Amarillo oro, azul mar azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chicos, a la Coca-Cola, Concha le vale, como son las vainas, a 5 el saco, al 8 el barril. Vendo, 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 vendo. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces vendido a la Coffee Petroleum Company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Entonces, aquí ya vamos a hablar de la equidad.
Vamos a hablar de la protección del trabajo, de los derechos a la vivienda, a la educación, a la salud, a la seguridad social y a la prestación de un seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque las sociedades europeas quedaron devastadas y después de que los ingleses se dieron la guerra defendiendo un año solitos a Europa contra el Tercer Reich y empeñaron el cuero en esas batallas, hubo un lord en Inglaterra que dijo: hay que darle al pueblo inglés una recompensa del tamaño de su sacrificio, seguridad social de la cuna hasta la tumba. Los estados benefactores son el resultado de estos derechos. La idea es que el Estado pudiera proveer a la gente de condiciones relativamente equitativas para que todo el mundo tuviera un punto de partida posible y tuvieran oportunidades. Entonces todo eso se está cocinando con los derechos. Y luego ya va a haber derechos de tercera generación que ya son la solidaridad, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, o sea, un entorno sano, a la autodeterminación, a un patrimonio común de la humanidad y a un desarrollo económico y social. Esos son los de tercera generación. Entonces, ¿qué hace la Constitución del 91? Reconocer todo esto. ¿Sí? O sea, hay toda una larga historia antes por las cuales vamos a hablar de estos derechos en esa Constitución. Entonces ahí encontramos que todo ese camino que estábamos hablando desde la Asamblea Nacional Constituyente y el juramento del juego de la pelota que hicimos en la Revolución Francesa, que eso ya lo hicimos nosotros en podcast 3 de la Revolución Francesa en el año 9, cuando habíamos cumplido los 230 años de la Revolución Francesa. Ahí, si quieren el cuento, ahí está, para que lo vuelvan a repasar, que ahí está contadito así, desgranadito. Pero entonces vamos a hacer que todos esos derechos estén en esa Constitución para los colombianos. Entonces, esta Constitución tiene una cantidad de novedades. Los derechos como valor supremo de la sociedad. Digamos, es un Estado unitario y descentralizado, es decir, que reconoce la importancia de las regiones. Eso no lo reconocía la del 86. Se crearon mecanismos de protección efectiva como la tutela y la acción popular. La acción de tutela es una acción individual en la cual tú le puedes exigir al Estado el cumplimiento de un derecho. Y la acción popular es cuando una comunidad puede exigir el cumplimiento de un derecho. Y se crearon instituciones de mecanismos de control. Y esto es importante. Montesquieu se había inventado en el espíritu de las leyes la separación de poderes, porque en el absolutismo monárquico, única y exclusivamente el rey tenía poderes. De él emanaban todos porque el Estado era él. Entonces el rey era juez y parte. Entonces si el rey amanecía de mal genio le podía quitar a usted un brazo, si le parecía inconveniente que lo que dijo le podía mandar sacar la lengua o lo podía decapitar y usted no tenía ningún derecho porque el derecho lo tenía el rey. Usted no tenía ninguna réplica porque el derecho lo tenía el rey. Entonces, ¿por qué tenía el rey todos esos derechos? Porque todos los poderes estaban en su cabeza únicamente. Él era el que juzgaba, el que legislaba y el que ejecutaba. Entonces Montesquieu dijo, eso no es chévere así porque una sola persona la puede montar. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que los que legislen sean unos, que los que juzguen sean otros y que los que ejecuten sean otros. Se llama la separación de poderes, por eso hay 3 ramas de poderes para que no sea lo que llaman ser juez y parte, que es usted el mismo que juzga y usted el mismo que ejecuta. Entonces por eso es la separación de poderes. Pero la separación de poderes, si vamos avanzando un poquito más, necesitamos que haya mecanismos de control para la separación de poderes. Entonces los suecos se van a inventar una figura que está por encima de los poderes, que es como el que va a defender al pueblo. Ellos lo llaman el ombudsman. Eso se hizo hace 150 años en Suecia. Y para esta constitución vinieron los suecos del Instituto Göran Melander. En ese momento yo tuve el honor de hacer la traducción de eso, para explicarnos que era una institución que se llama la Defensoría del Pueblo. Es decir, que el pueblo tenga una persona que lo defienda frente a los poderes del Estado. Eso llaman los mecanismos de control. Y esos mecanismos de control son la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, son la Fiscalía. Son organismos que se hicieron para que el Estado tuviera quien controlara al Estado y esos que controlan al Estado fueran los ciudadanos. Ese es el sentido de los mecanismos de control. Eso también está en la Constitución. La Constitución reconoce la libertad de cultos.
Eso es muy importante porque parte de todas las guerras civiles era sobre si éramos un Estado laico o si éramos un Estado confesional. Y como el país estuvo consagrado al Sagrado Corazón un buen rato, entonces esto era para decir, no, hay libertad de culto, no todo el mundo tiene que tener la misma creencia, sino que otras creencias son posibles. Eso fue súper clave. Entonces, esta Constitución reconoce la existencia del medio ambiente, es decir, el derecho a proteger los ríos, las aguas, los páramos. Y eso que esto todavía no teníamos todo ese chisme del efecto invernadero tan bravo y ya estamos reconociendo eso. Esta Constitución actualiza nuestras leyes a los estados de derecho del mundo. Empieza diciendo, preámbulo del pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico y democrático y participativo que garantice un orden político, económico, justo socialmente, se compromete a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta y sanciona y promulga lo siguiente. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma unitaria, descentralizada, con autonomía de las entidades regionales, con democracia participativa, pluralista, fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general. Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Wayuu, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, la experiencia era, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una Constitución. Dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Si nos aprendemos este artículo, salvamos este país, decía Jaime Garzón, con su lucidez maravillosa en estos momentos de vislumbrar los grandes cambios. Entonces, el hecho de que seamos reconocidos como un país pluriétnico y multicultural quiere decir que los pueblos indígenas, los pueblos afros quedan sometidos a un artículo transitorio que es el artículo 55, que tiene 2 años para formular una ley que reconozca el derecho de los pueblos afros a las propiedades colectivas de la tierra. Esa ley se va a formular en el 93 y es la ley 70. Que le da a los pueblos afros el derecho al reconocimiento de propiedad colectiva de la tierra. Entonces, esta Constitución nos reconoce en nuestra diversidad, mientras que la otra desconocía nuestra diversidad. Por eso era tan importante transformarla. A partir de ahí empieza a aparecer un sujeto político lo más de chévere, la juventud, un mundo para la juventud. Empiezan a ser sujetos de derechos. Y cuando hicimos nuestro programa en la serie de Haciendo Rock en Hispanoamérica y hablamos de Rock al Parque, Berta Quintero nos contó en esa entrevista que es a partir de la Constitución del 91 que existe la jurisdicción para poder proteger la cultura, para proteger a los jóvenes, y que a partir de ahí existen las partidas presupuestales para financiar Rock al Parque. Esta Constitución hace posible Rock al Parque y todas las expresiones que de ahí en adelante vayan a surgir.
Entonces, esto nos reconoce como un pueblo que es hecho de un mosaico de edades, de tiempos, de generaciones, de etnias, de diversidades, de credos, todo lo diversos, lo inmensamente diversos que somos, y tiene un espíritu que dice, para que aquí quepamos todos. Y la idea es que aquí quepamos todos. Entonces, esta Constitución empieza a contemplar los derechos de tercera generación, que son los derechos sociales, y de derechos de cuarta generación, es decir, deja abierto a la idea de que futuros derechos puedan ser contemplados. ¿A qué me refiero con cuarta generación? Las vacunas. Ahorita puede pasar, eso todavía no lo hemos olvidado solucionar en el mundo, pero nuestra Constitución permite la posibilidad de que se incorporen. El tema de las vacunas, quiénes las tienen, para quiénes, qué países, todo eso que está revelándonos la profunda inequidad que en este momento hay en el mundo, porque el 70% de las vacunas producidas se está aplicando en 10 países. Este tipo de cosas del porvenir, de nuevas formas de entender los derechos que vienen en el futuro, se contemplan en la Constitución del 91 como algo que se puede agregar en la medida en que ocurra. Entonces, esta Constitución se vuelve para nosotros un faro histórico y, como les digo, es una de las más progresistas de América Latina, es una de las más impresionantes. Y la idea es que esta Constitución la podamos cumplir. Con que la podamos cumplir, ya quedamos muy divinos, porque todo lo que queríamos está de una u otra manera ahí, y lo que queremos, si no está, no lo podemos inventar y agregarlo, porque deja esa posibilidad abierta. Y fue el resultado de estos pelados que dijeron, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo. Esta oleada de violencia tan terrible, todo lo que estábamos viviendo, la bomba del DAS, todas las cosas tan horribles que nos pasaron en esa época, que son una pesadilla muy tenaz, tenemos que cambiarla, la posibilidad de cambiar, la posibilidad de soñar un país y hacerlo los jóvenes marchando y llegar de esto a crear un cambio de semejante tamaño y un relato histórico de nosotros distinto desde la ley. Todo eso ocurrió en ese año y nos llevó a una nueva mirada de nosotros mismos. Ahora hay que darle contenido a esa mirada, hay que caminar esa mirada, caminarla juntos y entendernos en nuestras diferencias. Y por este espíritu tan poderoso, tan importante y tan necesario en estos tiempos, hoy en el año 1, cuando empezamos estos especiales, hacemos esta mirada a la Constitución del 91 para recordar que somos capaces de llegar a acuerdos, que podemos establecer pactos conjuntos, que en esa época también había una polarización impresionante y la superamos para hacer esta Constitución, que hicimos un proceso de paz en ese momento que hizo posible esta Constitución, que somos capaces de superar pruebas muy difíciles, porque lo que superamos en ese momento con la Constitución del 91 era una cosa verdaderamente desgarradora y terrible. Es para recordarnos que podemos ponernos de acuerdo para la foto. Por eso es importante recordar en el año 1, que se cumplen 30 años de la Constitución del 91, que nos rige, está ahí, leámosla, cantémosla, vivámosla, y ya con eso podemos hacer cositas interesantes. Por eso empezamos en estos especiales con los 30 años de la Constitución de 1991. Entonces, desde los espacios de los derechos humanos, de la Asamblea Nacional Constituyente, del juramento del juego de la pelota de la Constitución que hizo posible la igualdad ante la ley por primera vez, de los movimientos estudiantiles de un pueblo que busca salidas en medio del terror y la agonía, de los acuerdos posibles, de los sueños de un país posible, del reconocimiento de nuestra diversidad como poblaciones, como etnias, como credos, como relatos, y de la posibilidad histórica de encontrarnos en procesos comunes en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña,
Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Y recuerden que la lista de las canciones la pueden encontrar en las notas de YouTube de dianauribe.fm.